Aquí comienza el ministerio del programa de radio Profecías Hoy con el pastor Henry Cortés. Estimados amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva edición del programa del Ministerio de Radio y Comunicaciones Profecías Hoy. Abrimos nuestro programa una vez más dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de poder volver a juntarnos con todos ustedes para, como un solo cuerpo espiritualmente hablando, estar reflexionando en la información profética que Dios nos está entregando para que como iglesia seamos un pueblo preparado y bien dispuesto para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho indiscutible, estimados amigos, que estamos viendo la transformación de este mundo en donde usted mire, de acuerdo a la información profética dejada en la palabra de Dios. Prácticamente ya todo está cumplido en términos de señales y es muy poco lo que está faltando para que la palabra de Dios termine de cumplirse y lleguemos a los días de la tribulación, y justo antes de eso creemos que el Señor estará sacando a su iglesia. Ahora bien, siempre lo decimos y queremos ser muy claros en esto, no sabemos cuánto tiempo más Dios le da a la iglesia para que peregrine aquí en la tierra y cumpla su tarea misionera y evangelística. Es algo que está en las manos de Dios Padre y sabemos, eso sí, por la cercanía y prontitud de señales, que el tiempo es breve. ¿Qué tan breve? Solo Dios lo sabe. Sin embargo, en todo el mundo, como le estoy diciendo, las señales avanzan de una manera inexorable. De hecho, déjeme comentarle que ya se están preparando las naciones y los sistemas financieros y aún los bancos, incluso acá en nuestro propio país, para ir cada vez más acabando con el dinero en efectivo. Esta es una medida profética. Quieren hacer desaparecer el papel moneda, los billetes y las monedas que normalmente usamos, porque esto implica un costo para el sistema financiero. Mover billetes y monedas implica que los bancos tienen que gastar y es lo que menos quieren hacer ellos. Y por eso dicen que un sistema electrónico de pagos, en donde ya el dinero sea digital, acabaría con los problemas, según ellos, de los impuestos y de los dineros mal habidos de los delincuentes. Sin embargo, usted y yo sabemos que esta es la dirección profética en la que se mueve la economía. Va a llegar un momento en los días de la tribulación, estimados amigos, en donde se establecerá un sistema económico único mundial con una moneda única, la moneda de la marca de la bestia. La Biblia informa que será una marca muy clara en la mano derecha o en la frente, establecida por el líder religioso llamado el falso profeta, y que nadie podrá comprar ni vender si no tiene esa marca. Y déjeme decirle lo siguiente, las instituciones financieras trabajan en esa dirección, acabar con el dinero físico y venir al dinero electrónico. Y cuando lleguemos a eso, estaremos a un paso de esta fatídica marca de la bestia. Y les recuerdo que Apocalipsis 13 nos dice que será una marca, un número o el nombre de la bestia. La fatídica marca del 666 tendrá tres expresiones: el nombre de la bestia, un número o una marca asociada a ese sistema. Eso usted lo puede leer en detalle en Apocalipsis capítulo 13. Pero también, estimados amigos, una de las grandes señales que vemos es cómo tanto en Europa y en el Medio Oriente las cosas están virtualmente hirviendo, esperando que en cualquier momento todo pueda explotar. Hay tremendas tensiones, déjeme decirle, entre Europa, la Unión Europea, la OTAN, la Organización de Naciones del Tratado del Atlántico Norte y Rusia, que están peleando allí en la zona de Ucrania, porque usted entenderá que Ucrania no pelea sola. Las naciones europeas
y aún los Estados Unidos de alguna forma le están ayudando. Y Rusia ha dicho que si ellos quieren pelear con la gran mancomunidad de naciones de la Rusia nueva, deberán enfrentar las consecuencias. Pero no solo es la tensión en Europa contra Rusia, también está en el Medio Oriente el tema al rojo vivo. No sabemos qué va a pasar en esta guerra que actualmente Estados Unidos mantiene contra Irán, ni la situación de Israel, ni las naciones involucradas allí en el Medio Oriente. En realidad, estimados amigos auditores, el mundo está preparado para que aparezca un líder y diga: señores, seres humanos del planeta, habitantes de la Tierra, ciudadanos de todo el mundo, yo tengo la solución, y la solución es esta, y comience a explicarla, y será una solución humanamente maravillosa. Y ese hombre, sabemos, será el anticristo. La Biblia dice claramente que será un hombre que tendrá una capacidad de hablar cosas tremendas. Hablando va a tomar el control del planeta. En realidad, en medio de todo lo que pasa, debemos ser sabios. Y aquí yo le quiero invitar a lo siguiente: debemos mantener la esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo. Él es quien viene por su iglesia. Pase lo que pase y la profecía tome la forma que tenga que tomar, usted y yo estamos seguros en las manos del Señor Jesucristo. Recuerde usted que el Señor Jesús dijo que nadie arrebata a sus ovejas de sus manos. Por lo tanto, el aviso y la advertencia para la iglesia es prepararse con esperanza para el día del arrebatamiento. El que tiene oídos para oír, que oiga. Bien, estimados amigos, a continuación queremos invitarles a una reflexión bíblico-profética en la palabra del Señor. Nos dice el libro de Santiago en el capítulo 5, versículo 8, lo siguiente: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es un hermoso versículo allí en el libro de Santiago, donde ya está terminando el libro y se nos llama a tener paciencia, se nos llama a afirmar nuestros corazones. ¿Y por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Como lo decimos siempre en nuestro programa cuando empezamos, nosotros no sabemos cuánto tiempo queda para la venida del Señor Jesucristo. No sabemos si son años, decenas de años, 100 años más, 50 años más, un año, no sabemos. Está todo en la mano soberana de Dios. Pero frente a esto se nos llama a tener paciencia, porque hay una tarea que cumplir, hay un desafío que la iglesia tiene que hacer mientras espera el retorno del Señor Jesucristo. Y este desafío es hacer la perfecta voluntad de Dios hasta la venida del Señor. Y la perfecta voluntad de Dios es que nos santifiquemos, que seamos verdaderos discípulos, que prediquemos el Evangelio, que cuidemos nuestras iglesias y entendamos que estamos esperando la venida del Señor. Y por eso se nos llama a tener paciencia y a estar firmes con nuestros corazones, es decir, a estar preparados, porque paciencia implica demora, implica que algo que se espera no llega rápidamente como lo esperamos. La iglesia del Señor Jesucristo ha amado su segunda venida y ha esperado al Rey por más de 2000 años. Sin embargo, nosotros ahora somos la generación privilegiada que estamos viendo el cumplimiento de todas las señales, el avance tecnológico, toda la información que se desarrolla, el estado de apostasía del mundo y de la cristiandad. En general, estamos viendo todo cómo se prepara para entrar a los días de la tribulación. Pero no sabemos cuánto queda, no sabemos cómo va a ser. Por eso el Espíritu Santo nos llama a tener paciencia mientras esperamos al Señor Jesucristo. Pero luego se nos dice,
afirmad vuestros corazones, es decir, estar firmes. Iglesia del Señor, con mucho respeto y cuidado digo esto, no sabemos las cosas que vamos a ver antes de que suene la trompeta del arrebatamiento. Piense usted solamente esto: el fenómeno ovni está arrasando en el mundo. Los archivos liberados por el Departamento de Guerra de Estados Unidos, algunos de ellos son muy espectaculares, muestran señales en el cielo tal como el Señor Jesucristo lo mencionó. Por eso debemos afirmar nuestros corazones, estar firmes en nuestra fe, no ser movidos por ningún viento de doctrina ni por ninguna cierta sorpresa que el hombre o el mismo diablo vayan a sacar previo a los días del arrebatamiento y previo a los días de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y claramente nos dice el apóstol Santiago, porque la venida del Señor se acerca. La iglesia primitiva creyó que Cristo venía en su generación y se prepararon y amaron llevar el Evangelio a todas partes del mundo, y eso incluso permitió que ellos dieran su vida por extender el Evangelio de salvación. Gracias a Dios por aquellos que han predicado el Evangelio para que usted y yo seamos salvos. Por eso, estimados amigos, mientras esperamos al Señor, nosotros somos pacientes y nos preparamos en la fe para no ser movidos ni por señal, ni por nueva doctrina, ni por ninguna cosa que se aparte de la palabra del Señor. Le invito a orar por el programa de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, dejamos en tus manos el programa de radio Profecías Hoy, para que seas tú, oh Dios del cielo, quien nos enseñe tu verdad poderosa. Ayúdanos a ser pacientes y a estar firmemente en tu palabra para no ser engañados mientras esperamos tu segunda venida. Querido Jesús, este programa es tuyo. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Hermanos, quiero traer un mensaje que le puse como título Señales del fin y lo que debemos hacer como creyentes. Así que vamos a ir al capítulo 24 del Evangelio según San Mateo para estudiar algunos conceptos que están en la palabra de Dios y que son urgentes que usted pueda conocer dado lo que está sucediendo en el mundo. Señales del fin y lo que debemos hacer como creyentes. Mateo capítulo 24, versículo del 1 en adelante. Vamos a leer todo el capítulo, así que ponga atención para que pueda escuchar. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y habrá pestes y hambres, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Ahí hay un primer punto de separación en lo que Jesús está enseñando en Mateo 24. Sigamos. 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo,
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas o los buitres. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te pedimos este día que tu palabra venga a nosotros y nos enseñe, Señor. Queremos ser advertidos, yo primero y luego mis hermanos, de tu pronta venida, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, para entender lo que está sucediendo en este mundo y para poder alinearnos a tu verdad y a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para no ser dejados atrás cuando tú vengas por tu iglesia, Dios. En el nombre de Jesús. Hermanos, Dios tenga misericordia. Creo que es indiscutible que estamos en una fase súper difícil de los días que anuncian la venida del Señor. Hay muchas señales en este momento que están ocurriendo juntas. Hay tremendas plagas que son cada vez más intensas. Hay tremendos desastres de hambre en África. Acaba de haber un terremoto y cayeron casas, hay gente muerta. Y hay tantas cosas que están pasando que aún la prensa se está preguntando si estamos viendo el cumplimiento de los días de Apocalipsis. Por eso es que nosotros como cristianos debemos entender y reflexionar frente a esto que la Biblia llama los principios de dolores o los principios del fin, o como dice allí el Señor Jesucristo en el versículo 8 de Mateo 24, y todo esto será principios de dolores. Cuando una dama, una mujer, una madre va a dar a luz a un hijo, comienza un proceso de dolores porque el niño quiere salir. Los varones nunca vamos a experimentar eso porque no fuimos diseñados así. Pero empieza un pulsar hasta que los dolores se van haciendo cada vez más intensos, hasta que una nueva vida nace en el mundo. Esto mismo está pasando en el planeta. Y más vale que prestemos atención porque todo está viniendo junto. La tierra, amados, está experimentando dolores de parto, principios de dolores, o la preparación, si usted lo quiere ver así, de lo que viene en los días del fin. Jesús dijo que iban a ocurrir una serie de cosas antes de que llegaran los grandes juicios de Apocalipsis, y esto es lo que estamos viendo. Por eso, Mateo capítulo 24, versículo 8, marca un contexto. Dice, esto será principio de dolor, y después aparece la palabra tribulación. Y en realidad, hermanos, hay tanta preocupación que aún las redes sociales están explotando con preguntas y con personas que se dan cuenta, cristianos o no cristianos, que algo está pasando en nuestro planeta Tierra. El planeta está bombardeado por plagas, hambrunas, pestilencias y terremotos. Un clima realmente extremo. Por lo tanto, no he visto otro año y otro periodo en donde todas las señales hayan venido juntas. Por lo tanto, nosotros tenemos que comenzar a reflexionar. Jesús está en el día martes de la Semana Santa. Jesús está enseñando en el templo. Y dice Mateo 24:1, sale del templo y se iba. Y se acercan los discípulos y le muestran los edificios del templo. Ellos estaban impactados con la belleza del templo de Herodes el Grande. Un templo que se había demorado entre 40 a 46 años en ser construido. Y Jesús les dice a ellos, miren, ¿ven todo esto que está aquí? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Era un orgullo nacional el templo en Israel, en los días de Jesús en Jerusalén. Era el templo que Herodes el Grande había hecho para congraciarse con el pueblo judío, porque Herodes el Grande era más bien mestizo en su origen étnico, así que los judíos no lo aceptaban fácilmente como líder impuesto por el Imperio Romano. Entonces él, para congraciarse, les hace el templo y fue un gran constructor hasta el día de hoy.
sobreviven ruinas de lo que Herodes el Grande construyó. Está reconocido dentro del Imperio Romano como uno de los grandes constructores de edificios. Entonces, los discípulos están admirados con la grandeza y la pomposidad, la majestuosidad del templo judío. Y Jesús les dice, tengan cuidado, no va a quedar piedra sobre piedra. Y el año 70 de la era cristiana, el general romano Tito, después de haber rodeado la ciudad por cerca de 2 años, entra a la ciudad, destruye todo, las mujeres mueren, les abre con lanza el vientre a las mujeres embarazadas, la sangre corre en la ciudad de Jerusalén y hacen una fogata enorme dentro del templo para que el oro que está en las paredes se escurra para llevárselo a Roma, y mueven piedra tras piedra para recoger todo el oro derretido. Y la palabra de Jesús se cumple a la perfección, hermanos, y hasta el día de hoy en la ciudad de Roma está el arco de triunfo del general Tito, que después vino a ser el emperador Tito. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender de la historia y cómo la profecía de Jesús se cumplió a la letra. Salen del templo, Jerusalén está en una cierta altura y un valle, bajan y suben al monte de los olivos. Y es la tarde del día, y ya en el versículo 3 se acercan y le preguntan al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción que Jesús había hablado. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Por lo tanto, ya se cumplió la primera parte de lo que Jesús dijo, y ahora están ellos preguntando acerca de la señal de tu venida y del fin del siglo. Y lo primero que Jesús dice es, miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Es terrible y es tremendo ver el nivel de engaño que hay en la cristiandad hoy día, hermanos. Conferencias de brujas llamadas cristianas. Una confusión espiritual gigantesca. Ya no se escuchan mensajes de la cruz, ya no se escuchan mensajes de arrepentimiento, ya no se escuchan mensajes de llamado a la santidad, ya no se escuchan mensajes de dejar el pecado y de servir al Señor. Se escucha mucho mensaje para que las personas se sientan bien, pero si usted no deja el pecado, si usted no se arrepiente, si usted no toma su cruz y usted no sigue a Cristo, nunca va a ser verdaderamente sanado de su interior, porque el pecado trae maldición a la vida humana. Entonces están los engañadores, los falsos cristos. Hermanos, estamos en las puertas de la venida del Señor. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las tensiones están en todas partes, particularmente entre Israel y Siria, y tremendas tensiones además con Turquía. Estamos a punto de ver el cumplimiento de Ezequiel capítulo 38, sin decir los otros lugares del mundo donde hay conflictos. Estamos viendo los instantes finales. Todavía no llega el fin, pero estamos a las puertas. Y luego dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en distintos lugares. La palabra del griego koiné, nación, es la palabra etnos. Se levantará etnia contra etnia. Hermanos, tengamos oídos espirituales para la palabra de Dios. Hambres, producto de las crisis, terremotos en diferentes lugares, y dice Jesús, y todo esto será principio de dolores, el inicio de los dolores de parto que anuncian que el Señor Jesucristo viene. Y nosotros tenemos que aprender a darle sentido a esto para predicar el Evangelio con sabiduría. Jesús nos llama a que entendamos esto, porque esto va a ocurrir como principio de dolores. Estamos viviendo al final y Cristo viene. Si los medios de comunicación se preguntan si estamos en los juicios de Apocalipsis, lo que podemos decir es aún no, pero están a punto de llegar. Estamos en los principios de dolores. Fíjese en qué momento de la Biblia estamos. Estamos al final del capítulo 3 de Apocalipsis. Estamos en la iglesia de la Odisea, y de allí, en el capítulo 4, versículo 1, Juan va a ver una puerta abierta y va a escuchar una voz que le dice, sube acá. Algunos dicen que allí está la transición cuando la iglesia sale de la tierra. Están los principios de dolores por todas partes, está el engaño de los días del tiempo del fin, y estamos a punto de ver el principio de los juicios de Dios en Apocalipsis. La creación misma está gimiendo, como dice Romanos 8, 22, 23, por su libertad. El planeta está gimiendo, hermanos. Tremendas sequías, tremendos cambios, tremendos huracanes, inundaciones. Jesús nos dijo esto va a ocurrir antes de los juicios graves de Apocalipsis.
La tierra está experimentando los dolores de parto, con terremotos, con plagas, con pestes, con hambrunas. Terremotos. Dios tenga misericordia. Nosotros como iglesia tenemos que entender, diferenciar entre los dolores de parto, los principios de dolores de Mateo capítulo 8 y lo que viene después. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle sabiduría al Señor para ser llevados en el arrebatamiento de la iglesia. Y Jesús sigue en Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y vuelve Jesús a mencionar, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, la tribulación es inminente. Mire, estamos viendo la sombra de la tribulación. ¿Qué significa eso? Que Cristo va a venir muy pronto por su iglesia. Porque cuando Jesús empieza a hablar de la palabra tribulación, muerte, persecución, unos a otros se entregarán y se aborrecerán, es la persecución que se va a dar en los días de la tribulación. Yo sé que algunos piensan que la iglesia va a pasar por la tribulación. Yo creo que el Señor va a venir antes de la tribulación y quiero estar preparado para eso. Amén. Hermanos, si usted queda atrás al arrebatamiento de la iglesia, usted será muerto, es lo que dice aquí. Será entregado a tribulación. Será aborrecido toda la gente por causa del nombre de Cristo. Muchos tropezarán, se entregarán unos a otros. Vengo a acusar al pastor de mi iglesia, él se quedó y yo me quedé, así que ahí está anticristo, córtale la cabeza. Y el anticristo va a decir muchas gracias, pero le va a cortar la cabeza a los dos. ¿O no? Y se levantarán los falsos profetas y a muchos se engañarán. El amor se enfriará. Dios tenga misericordia. Por eso que hay que perseverar hasta el final, dice Jesús. Yo sé que a veces usted se puede deprimir, pero ¿sabe qué? Si usted no persevera hasta que Cristo toque la trompeta, usted puede quedar atrás. Y por eso dice Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se acaba esta civilización humana sin Cristo. Se acaba. Estamos llegando claramente al final. Y Jesús sigue allí en Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Esta profecía que Jesús está dando particularmente en esta parte al pueblo judío se refiere a la abominación desoladora. La abominación desoladora era entendida en la mentalidad judía como el momento en que los paganos, los gentiles, los no judíos se metían al lugar santo, al lugar santísimo, y lo profanaban. Antíoco Epífanes lo había hecho matando un chancho en el templo del Señor y había levantado una estatua de Júpiter y obligaba a que los judíos adoraran la estatua de Júpiter. Esto es la historia. Y eso produjo una rebelión. Entonces, en la mentalidad del pueblo judío, la abominación desoladora significaba el momento en que en el lugar santo, santísimo, entraban los gentiles y metían ídolos y veían los estandartes romanos metidos en el lugar de Jerusalén, en el templo. Entonces la historia dice que cuando el general romano Tito rodeó Jerusalén y entró a la ciudad con los estandartes, los cristianos que se acordaban de la iglesia que estaba en Jerusalén, que se acordaba de esta palabra, fueron los únicos que pudieron escapar, porque se acordaron que Jesús dijo: cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, escapen. Ahora, la profecía siempre tiene un doble cumplimiento. Usted mira la cordillera, ve las montañas, pero entre medio hay valles. Entonces ahora hay una presión, hermanos, para que Israel firme un acuerdo de paz. Y la Biblia dice que va a ser firmado con la muerte, con el anticristo. Es posible que el anticristo ya esté detrás de bambalinas y ahí les ofrezca el tercer templo. Por eso dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque si se levanta el tercer templo por el acuerdo de paz, porque los judíos están creando el metro para llegar hasta el templo, porque ellos asumen que va a haber un tercer templo allí, y los jordanos están reclamando porque Jordania controla la cúpula. Estamos viendo, hermanos, todo en perspectiva. ¿Ha pensado que hoy día a la noche puede darse el arrebatamiento? ¿Esta semana, este mes o este año? ¿Lo ha pensado? Y Jesús sigue.
Porque habrá entonces este tremendo versículo tremendo de Mateo capítulo 24, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, y si aquellos días no fueran acortados nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Cuando el Señor la de la tierra y la iglesia entra a la eternidad, el vacío, fíjese lo que voy a decir, que deja la iglesia, se va a comenzar a llenar con los salvados que se van a convertir de Israel, el remanente de Israel. Y ellos van a comenzar a predicar el evangelio y son los que van a ser salvos, que son los llamados, los escogidos de aquellos días que serán acortados. No va a ser todo Israel, pero va a haber una cantidad importante de gente en Israel que se va a salvar, porque los israelitas hoy día se dieron cuenta que los únicos amigos verdaderos que tienen en el mundo son los cristianos evangélicos. Y lo ha declarado incluso el primer ministro de Israel. Y cuando ellos vean que los cristianos evangélicos desaparecieron de la tierra, van a pensar. Y ahí va a venir la conversión. Hermanos, ¿por qué tener que esperar hasta los días de la tribulación para arrepentirnos? ¿Por qué esperar hasta las plagas gigantes? Si hoy día hay problemas, imagínense el impacto del meteorito de Apocalipsis capítulo 8 chocando en el mar, impactando el mar y destruyendo 1/3 de las costas mundiales y 1/3 de todas las naves del mundo. Imagínense. Y Jesús vuelve a mencionar esto, versículo 23. Entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Viene una nueva religión mundial que va a venir con prodigios y milagros, y aún con sanidades y fuego del cielo. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La Biblia nos habla, hermanos, de un calendario y una secuencia de eventos. Lo he enseñado por todo Chile. Estamos en el momento de los principios de dolores y esto va a ser súper intenso. Este año puede ser súper intenso. Por eso que tienes que perseverar hasta el fin. Y luego, la conmoción mundial establece el nuevo orden global que se está trabajando. Los poderosos de este mundo, y está registrado, han dicho, solo necesitamos una crisis perfecta para establecer un nuevo orden mundial. Los pensadores poderosos de este mundo se han dado cuenta de que el sistema económico está a punto de colapsar. Número 1. Número 2, de que hay mucha gente en la tierra. Número 3, de que no hay producción de alimentos suficientes para alimentar a la gente. Y que si esto no para, la humanidad completa está en riesgo de extinción. Por lo tanto, Iglesia del Señor, cada uno tiene que mirar cómo está. Hoy son los dolores de parto. Todavía estamos justo en el límite de Apocalipsis capítulo 3 y el inicio de Apocalipsis en capítulo 4. Estamos justo ahí. Ahí estamos. Pero cuando comiencen los juicios proféticos de Apocalipsis, cuando el Cordero abra los sellos, cuando comience el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo color cloro amarillo verdoso, tú vas a estar corriendo para protegerte de las cosas. No sé ni siquiera si se va a poder estar en las grandes ciudades. El mundo entero se va a derrumbar a tu alrededor, no va a haber agua para beber. La hierba verde va a ser quemada. Leía un reportaje de la radio Bio Bio que dice que el volcán más peligroso que hay en Chile hoy día es el volcán Villarrica. No tenía idea, yo andaba en las faldas del Villarrica. Nos sacamos fotos en las cenizas del Villarrica, la explosión volcánica. Me traje una piedra con forma de corazón para mi esposa. Hermano, ¿usted quiere quedarse en la tribulación? Porque yo no quiero. Yo no quiero. Así que, ¿qué debemos hacer como creyentes frente a los principios de dolores? Para que lo enseñen en sus casas y a otros. Número 1, debemos santificarnos. Hermanos, tenemos que sacar toda inmundicia de nuestra vida, todo lo que está torcido, toda chuecura, toda inmoralidad, y debemos prepararnos para la venida del Señor. Si hay maldad en tu vida, tienes que sacarla. Tienes que santificarte. ¿Tú has dejado hacer cosas en tu familia que de pronto a lo mejor los pueden llevar al infierno a ellos? Tienes la última oportunidad para santificar tu familia, para enderezar el camino al Señor en tu casa, en tu vida personal.
en tus pensamientos, porque los tiempos no están para jugar a ser cristianos. ¿Se entiende o no? El Señor nos ayude, amén. Porque lo que le digo a usted me lo digo a mí mismo. Tenemos que santificarnos, hermanos. Número 2, tenemos que predicar el Evangelio a los perdidos. ¿Cómo es posible que usted ni siquiera en su casa gane a alguien para Cristo? ¿Cómo es posible que ni siquiera sus propios hijos estén convertidos? Dios tenga misericordia, ¿no? Debemos comenzar con nuestra familia cercana. Debemos comenzar con los seres queridos inconversos. De allí tenemos que ir a los amigos cercanos, a los compañeros de trabajo, a la persona del almacén, al conocido de la feria. Hay urgencia, hermano. Así que número 1, tienes que santificarte. Número 2, tienes que predicar el Evangelio a los perdidos. Dios nos ayude. Número 3, tienes que ser un verdadero discípulo de Cristo. Tienes que ser un verdadero discípulo de Cristo. Echa fuera de tu vida toda falsedad. Echa fuera de tu vida toda religiosidad engañosa. Te recuerdo que Dios no puede ser burlado. Transfórmate de ser un creyente a ser un verdadero discípulo de Cristo. Dios tenga misericordia y nos ayude. No se trata de meter miedo ni de asustar. Se trata de reflexionar en la palabra de Dios. Y lo cuarto y último, cuida a la novia, cuida a la iglesia de Cristo. Cuídala. El diablo hará todo lo que sea posible por ensuciar a la iglesia del Señor. Todo. Cuida a tu iglesia, porque aún hay gente que necesita la iglesia, que tiene que venir y convertirse mientras esperamos que Cristo venga. Aún hay gente que necesita la iglesia. Amén. Hermanos, esta es la palabra del Señor para hoy. Esta es la palabra del Señor para hoy. Bien, estimados amigos auditores, continuando con nuestro programa, a continuación queremos invitarles a nuestra sección de noticias proféticas para esta semana. La noticia de la semana. Esta semana ha estado lleno de noticias en el mundo entero respecto a decisiones que se están tomando en Israel y que tienen una tremenda carga profética. En este caso, comenzamos leyendo la noticia desde el sitio de la Radio Televisión Española www.rtve.es y dice así: el Plan E1, el proyecto con el que Israel pretende edificar 1.234 viviendas y dividir en dos Cisjordania. Y agrega la noticia: la iniciativa fue concebida hace 30 años y siempre ha sido contestada con el rechazo internacional. Y agrega, los asentamientos de colonos no solo amenazan Cisjordania, ahora también tienen el foco en Gaza. El periodista Diego Álvarez Padilla reporta el día de ayer: el gobierno de Israel ha reactivado este mes el polémico Plan E1, anunciado este martes en una nueva licitación para construir 1.234 viviendas. El ejecutivo del primer ministro Benjamín Netanyahu pretende dividir el norte y el sur de Cisjordania y aislar Jerusalén Este, desoyendo el rechazo continuado de la comunidad internacional y una apelación judicial. El E1, dice esta noticia, es un plan de hace 30 años atrás que lo creó el ex primer ministro israelí Isaac Rabin, pero ningún gobierno se ha atrevido a llevarlo a cabo debido al rotundo rechazo por parte de la comunidad internacional. Y agrega la noticia: el ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prevot, fue el primero en pedir al gobierno israelí que retire las licitaciones, y en las últimas horas se ha unido Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Noruega y Canadá, así como España. Bien, vamos a dejar la lectura de la noticia hasta acá. Esta es una situación muy delicada y tremenda porque en la zona de Israel, el gobierno actual de Israel toma la decisión de construir viviendas en una franja de territorio que, según dice la comunidad internacional, le corresponde a los palestinos. Y esta decisión de construir más de 1.200 casas, en particular, ¿no es cierto?, 1.234 viviendas, va a producir un corte de lo que se denomina Cisjordania, o en inglés el West Bank,
que es el territorio que hoy día ocupan los palestinos mayoritariamente. Y esta división estaría haciendo inviable la creación de un Estado palestino, y se levanta con tanta fuerza la comunidad internacional para decir que no. Países como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Holanda, que también se llama Países Bajos, Noruega, Canadá y particularmente España, que ha sido un país que se ha levantado con mucho rechazo contra Israel. Y esto tiene tremendas connotaciones, estimados amigos, porque nos muestra, por un lado, cómo Israel cada vez más está avanzando en recuperar este territorio que el mundo llama Cisjordania, pero que Israel llama la zona de Judea y Samaria de los tiempos bíblicos. Lo que ocurre es que la partición de la tierra de Israel en 1948 por Naciones Unidas, ¿no es cierto?, finales de 1947 y 1948, lo que sucede es que Israel toma el territorio, pero los palestinos no. Y al día siguiente de que Israel se constituye como nación, las naciones árabes enemigas de Israel inician la primera guerra de las grandes guerras que ha tenido Israel en su época moderna. Israel conoce esta guerra como la Guerra de la Independencia. La nación árabe y 7 países árabes islámicos se lanzan con todo contra Israel el 15 de mayo de 1948, dado que los palestinos no aceptan la partición. Y ahí comienza este drama tremendo que hoy día se vive en la tierra de Israel, en donde 2 pueblos luchan por una misma tierra y ambos declaran su derecho ancestral. Y nosotros como cristianos sabemos lo que la palabra de Dios dice: fue Dios el que les dio la tierra. Ahora, como el Dios de Israel no es reconocido en el mundo, las naciones se levantan con una fuerza tremenda contra el pequeño Estado judío para tratar de pararlo, y en realidad está lleno de noticias contra Israel en esta situación. Es tremendo. No solo la radio televisión española trajo esta noticia, también la trae el diario español El País de España, y dice: Europa exige a Israel que renuncie a construir un asentamiento que hace imposible un Estado palestino. Y va mencionando estos mismos países que ya dijimos: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Holanda, España, Suecia, Noruega, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y así sucesivamente. Es decir, Europa toda contra Israel, diciéndole: tú no tienes derecho a recuperar la tierra de Cisjordania que tú llamas Judea y Samaria. Y esta es una razón profunda que nosotros tenemos que analizar a la luz de la profecía bíblica. Esta situación que Israel está tomando como decisión, es cierto, hace inviable el Estado palestino. El hecho de que los palestinos por casi ya 80 años, Israel tiene prácticamente 78 años, han desconocido el derecho de Israel a existir en la tierra, ha llevado a Israel a cada vez más, uno podrá estar de acuerdo o no, ir tomando tierra que en la mentalidad y en la cosmovisión judía hebrea le corresponde, y por lo tanto han estado levantando asentamientos, villas, enviando colonos, pero esto provoca un odio gigantesco contra el pequeño país de Israel en el mundo entero. Piense usted lo que están diciendo los países árabes. Ya Europa se levanta con todo para decir que es ilegal, que no se va a permitir un Estado palestino con esto, y es cierto, dado que Israel ha ido tomando el control del territorio, porque como el Estado palestino del principio se negó a compartir la tierra, sino que lo que quiso fue tomar el control total, Israel se volvió un país poderoso, a pesar de su pequeñez, y comenzó a tomar franjas y franjas y a construir villas y poblaciones, y hoy día cuando uno mira Cisjordania o el West Bank, que era antes, usted puede verlo en las páginas de su Biblia al final, la zona de Judea y Samaria, la tierra parece un queso lleno de hoyos porque hay asentamientos judíos por todas partes, y esto hace inviable prácticamente hoy día en la realidad un Estado palestino.
Nos gustará o no, pero es el hecho en el terreno, y es allí donde vemos que se comienza a generar un odio mundial contra Israel, y allí está el cumplimiento de la palabra de Dios. Todas las naciones vendrán contra Israel y Jerusalén, lo dice el profeta Zacarías. Si bien todas las naciones se levantarán contra Jerusalén, será una piedra pesada, el que la cargue será destruido. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender, estimados amigos auditores, que hay una aceleración profética gigantesca, donde usted mire, las señales proféticas están convergiendo, y en este caso, en la nación de Israel, que está siendo odiada hoy día por el mundo entero. No hay que desconocer que por todas partes, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, aquí en el mismo país de Chile, y en todas partes aparecen odiadores contra Israel a full. Y aquí hay que entender lo espiritual. El diablo quiere destruir la pequeña nación de Israel para que Cristo no tenga por quién volver. Les recuerdo que Cristo vuelve por ese remanente de judíos que al final de la tribulación se convierten, se arrepienten, como dice Romanos capítulo 11 de los versículos 1 al 5, y claman por la salvación del Mesías Jesucristo. Entonces esto va a mover, acuérdese, a los ejércitos de la tierra a venir a tratar de establecer un orden geopolítico, una nueva partición de la tierra de Israel, y esto va a ser el cumplimiento bíblico, profético claro de la palabra de Dios, llegando al momento en que nos dice el libro de Apocalipsis que las naciones se juntarán en el valle de Megido o Armagedón para destruir a Israel, y en ese momento, cuando estén las naciones reunidas allí con el anticristo mismo a la cabeza, se abrirá el cielo y Cristo volverá por segunda vez para cumplir su promesa redentiva y establecer su reino milenial. Iglesia del Señor Jesucristo, esta noticia que te estoy comentando es compleja, es grave. Revisé distintos medios de prensa. Hoy día es prácticamente inviable un Estado palestino, y eso lo sabe Europa, y por eso están criticando a Israel con todo. Por eso entendamos, Cristo viene pronto, el tiempo es breve. Bien, estimados amigos auditores, continuando con el reporte de noticias, otra noticia de alto impacto que viene de Israel ha sido generada por el ministro del gabinete de Benjamín Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, que es el ministro de Seguridad de la nación de Israel y lidera un partido ultra religioso que permitió que Benjamín Netanyahu accediera al poder. Y en este sentido nos dice el diario El País de España, el ministro ultra israelí Ben-Gvir aboga por matar cada noche en Gaza a 30 o 40 personas. El titular de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, del que dependen la policía y las prisiones, insiste en la necesidad de ocupar militarmente y construir asentamientos en toda la franja, así como de promover su limpieza étnica. Y agrega esta noticia: Itamar Ben-Gvir, el ultraderechista ministro israelí de Seguridad Nacional, del que dependen la policía y las prisiones, aboga por matar cada noche en Gaza a unas 30 o 40 personas, y dice, no es ningún secreto que he tenido diferencias con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Creo que todos los días deberíamos efectuar asesinatos selectivos en Gaza y cada noche asesinar a 30 o 40 personas, terroristas y aquellos que se oponen a nosotros. Y en este mismo sentido, esta noticia dio la vuelta al mundo y la reportó el diario El Mercurio de Santiago de Chile en su sitio en internet www.emol.com. Y decía lo mismo: Itamar Ben-Gvir, ministro israelí cuestionado por llamar a matar entre 30 y 40 personas cada noche en Gaza. Y El Mercurio en su bajada de noticia dice, el titular de seguridad es conocido por sus dichos contra los palestinos. Y agrega la noticia del diario El Mercurio de Santiago de Chile, creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza.
eliminando entre 30 a 40 personas cada noche. Hay personas que no merecen vivir, ni siquiera son personas, ha dicho Ben-Gvir. Y con estas palabras, este ministro de Seguridad Nacional de Israel abre un nuevo episodio, dice el Mercurio, que se agrega a su lista de polémicas, que es muy larga, marcadas por sus frecuentes dichos contra los palestinos. Y, como agregó recientemente, que él se opone al plan de paz de Benjamín Netanyahu con Donald Trump, él está promoviendo, dice la noticia, que los palestinos salgan de la Franja de Gaza, una migración masiva. Y él dice: toda Gaza es nuestra y debemos tener allí asentamientos judíos. Pero además, algo que hizo y que también está reportado sobre todo en noticias en inglés, construyó una serie de horcas, es decir, cadalsos, donde piensa ejecutar a los prisioneros palestinos que se salgan de la línea, y mostró una línea de cadalsos u horcas para poder ejecutar a estos palestinos. Y esto, obviamente, estimados amigos, está causando un impacto internacional y lo que produce que los odios se levanten cada vez más contra Israel. Ahora, lo que hay que entender es la situación política dentro de Israel. Benjamín Netanyahu está en el poder porque si este hombre se sale del ministerio, si Ben-Gvir con su partido religioso se sale de apoyarlo en el Congreso israelí, en la Senet, inmediatamente cae Benjamín Netanyahu como primer ministro y tiene que llamar a elecciones. Entonces este hombre sabe esto y se aprovecha para lanzar estos dichos que claramente son extremistas y que le hacen un daño profundo a Israel. Como lo hemos dicho en otras ocasiones acá en el programa de radio, los cristianos oramos por Israel para que se salven y reconozcan a Cristo. No podemos representar las decisiones u omisiones que el gobierno de Israel realiza y sus ministros, como este señor, ¿no es cierto?, Itamar Ben-Gvir, que definitivamente es un extremista. Entonces, en este sentido, nosotros oramos para que haya paz en Jerusalén, pero claramente este tipo de conductas, este tipo de decisiones, lo que hace es traer el odio del mundo a Israel. Y esto es lo que va a producir, estimados amigos, que Satanás, el diablo, mueva a los ejércitos de la tierra, como lo decíamos en la otra noticia, hacia Israel, hacia las tierras de Jerusalén. Es evidente que en el mundo actual hablar de matar 30 a 40 personas por noche en Gaza es algo insostenible dentro de la hipocresía con que se manejan las naciones. Piense usted cuántas personas mueren cada día en Ucrania o en África producto de las persecuciones de los islámicos hacia los cristianos. Sin embargo, como toda la tierra está contra Israel, salvo pocos países, encuentran en este hombre extremista, ¿no es cierto?, el ministro Ben-Gvir, estas palabras que hacen que el mundo diga: ven que Israel es peligroso, ven que Israel es un riesgo para la humanidad, ven que Israel debe dejar de existir, algo que nos muestra cómo el reloj profético que es la nación de Israel está llegando a un momento clave. Hay que entender esto, Iglesia del Señor. Cada vez más Israel está tomando decisiones. Benjamín Netanyahu no quiere perder el cargo de primer ministro porque sabe que si lo pierde enfrenta juicios dentro de Israel y de la política israelí que le pueden complicar mucho la vida, y por lo tanto permite a este señor, ¿no es cierto?, Itamar Ben-Gvir, con estas palabras tremendas que obviamente hacen que el mundo se levante con un gran odio contra Israel. Pero esto nos muestra la aceleración profética. Esto nos muestra cómo nos estamos moviendo a una velocidad increíble hacia lo que la Biblia detalla. Y es aquí, Iglesia del Señor, donde está nuestro desafío. ¿Cómo hemos de vivir en esta hora final de la Iglesia en la tierra? ¿Cómo hemos de predicar el Evangelio? ¿Cómo hemos de orar por Israel? ¿Cómo hemos de cuidar nuestras iglesias? ¿Cómo hemos de santificarnos y de ser verdaderos discípulos? Porque claramente estamos viendo el cumplimiento a la letra literal de la profecía bíblica
y el tiempo es breve. Dios tenga misericordia de estos personeros políticos extremistas que no solo hay en Israel, sino en todos los países del mundo, y nos ayude como Iglesia del Señor a entender el tiempo que estamos viviendo. La trompeta del arrebatamiento suena pronto para la Iglesia. No se la pierda por nada de este mundo. El programa de radio que usted ha escuchado es una presentación del Ministerio de Radio Profecías Hoy. No olvide visitarnos en www.profeciashoy.cl para saber más acerca de nuestro ministerio.